Eh, Continuando con el tema que estamos debatiendo, o estudiando o analizando, que es el de la institución que no se consolidó, hoy nos corresponde tocar un segundo aspecto de dicho tema. Y esto de profundizar un poco sobre la estructura misma es fundamental porque nos va a permitir tener una visión amplia y muy clara en estos momentos y tiempos de confusión. Uno de los pilares fundamentales de la enseñanza mesiánica del Mesías Jesús, o la enseñanza de Jesús el Mesías, de la que no sobrevivió mucho, por cierto, a pesar que está escrita, a pesar de que se encuentra en las Sagradas Escrituras, pero no sobrevivió en el mundo religioso por una serie de circunstancias y acontecimientos que consideramos que en un momento determinado pues estaremos obligados en tratar y estudiar. Ah, la Iglesia de Dios ha considerado que es fundamental eh, compartir esta serie de enseñanzas con todos aquellos que estén interesados en conocer la verdad. Y por eso la Iglesia con grandes esfuerzos ha decidido tener esta programación radial y ha puesto a disposición de aquellos que tengan interés, curiosidad o deseo de aprender más, su página web y un correo electrónico que siempre hemos estado anunciando para que los que quieran escribir pues puedan hacerlo. En la página web pues encontrarán algunos sitios de interés, algunos estudios, podrán solicitar estudios por correspondencia, también la dirección de la radio y algunas direcciones en Facebook. Es por eso que en el desarrollo del estudio vamos a ir dando estas direcciones para que las personas que estén interesadas pues se den un momento, una oportunidad para revisar estos lugares, estos sitios web. Volviendo al tema principal, hoy nos corresponde hacer un abordaje un poco más quirúrgico, más concreto, más desmenuzado, más inquiriente con relación a este asunto de la institución que no se consolidó. Es por eso que viendo en perspectiva cómo se desarrollaron los hechos y las consecuencias de los mismos, de igual manera debemos observar de manera delicada y con mucha precisión y quirúrgicamente el devenir de los hechos que marcaron que la institución o las instituciones no se consolidaran, ya que esto nos permite en forma especial y difícil de entender con más claridad los factores que incidieron en lo que hoy en día conocemos como la fe suplantada y paganizada por grupos antagónicos y conocidos bajo el mundo de la iniquidad como los paulinos o paulistas y los pedristas o los pedrones, quienes le dieron forma a una serie de instituciones paganas que con el tiempo legalizaron y volvieron religiosas y aceptables a todos aquellos que se volvían devotos de ellas. En otras palabras, no podemos nosotros entender nuestros tiempos actuales si no comenzamos desde el inicio, desde el nacimiento de las cosas, a entenderlas. Y esto es fundamental,
Porque cuando nosotros no entendemos dónde estamos y no entendemos hacia dónde vamos, nos encontramos simple y llanamente extraviados. Y es que este tema de la institución que no se consolidó es un tema bien complicado, bien escandaloso. Difícilmente se quiere tocar, indagar, investigar e inquirir en el mismo. Y eso ocurre por los poderosos intereses que se mueven detrás de esta que yo consideraría una industria del espectáculo y del entretenimiento, a costa, claro, del sacrificio del Mesías Jesús y a costa también de los distintos esfuerzos de Dios por llevar a la humanidad al conocimiento verdadero. Recordemos que existe en la actualidad una disputa, una lucha. Y esa lucha, esa disputa, esa pelea, esa batalla, no puede ser desconocida por nadie. Y esa lucha se da entre aquellos que son portadores de la ciencia del bien y del mal y aquellos que luchan por conocer la verdad. Porque los que se han plegado a la ciencia del bien y el mal tienen sus propias características y viven su vida de acuerdo a esos principios, protocolos, procedimientos, dogmas y doctrinas. Y aquellos a la que la verdad los llama, hacen esfuerzos extraordinarios por abandonar lo que una vez fue la ciencia de ellos. Entonces nosotros no podemos abstraernos de este conflicto que todavía continúa ocurriendo hasta el día de hoy. Y es importante que entendamos que la fe una vez entró en una crisis. Y esa crisis arrojó una gran división, la famosa división de Oriente y Occidente. Lo que en la historia se conoce como la división de la Iglesia entre la romana, apostólica, y la de los creyentes de Constantinopla. Pero no vamos a entrar en ese asunto profundamente porque el estudio no se trata de historia, pero sí recoge historia para darle las pinceladas adecuadas al cuadro que pretendemos terminar para que pueda ser admirado. Entonces fue así como comenzó y se dio inicio al mayor engaño de la historia actual, con consecuencias funestas y perversas para todas las almas que fueron engañadas y marcadas por la eternidad. Y esto es importante aclararlo, ¿eh? La fe actual, o entre comillas, la fe actual, es el producto del misterio de la iniquidad. Un tema que considero debe ser abordado para poderse explicar y para que la gente lo pueda entender, porque la Iglesia de Dios se encuentra de que hay un montón de temas que no se explican. Y si se explican, no se dice nada. O se tergiversan las cosas. Y la idea es que la verdad sea la verdad. Por eso consideramos que debemos de tener algunas variables bien claras. Primero, por ejemplo, el engaño.
que ha marcado la vida de millones de personas a través de los tiempos. Y esto del engaño es una cosa extraordinaria, complicada y difícil de entender, porque la inmensa mayoría cree que sus vidas están llenas de verdad. Pero vuelvo a repetir, tenemos un problema serio, la Iglesia de Dios lo reconoce, porque en la actualidad la enseñanza que sobrevive es la enseñanza o paulina o pedrista, ¿verdad? O son paulinos los que enseñan, o son pedristas los que enseñan. Y entonces, unos con una cosa y otros con otra cosa. Obvio que de los paulistas hay un sinnúmero de subdivisiones escandaloso, ¿va? Con nombres hasta para tirar para el aire. Y los pedristas no se quedan atrás, existen una mancomunidad de creencias dentro de ellos terrible. Porque ese es el problema, pues estamos enfrentando un engaño. Y mientras no se enseñe la doctrina del Mesías, que no es la doctrina ni de Pablo, ni es la doctrina de Pedro, vamos a seguir teniendo problemas serios. Pero así, problemas serios. Entonces nosotros entendemos que es menester de la Iglesia de Dios hablar sobre estos tópicos, con el propósito de que la gente se dé un espacio de análisis, de duda, de cuestionamiento y descubra el trasfondo de las cosas. Porque el problema subyacente es que tenemos una serie de doctrinas y una serie de enseñanzas, pero carecemos de la doctrina y de la enseñanza del Mesías. A tal punto pues que hoy pasamos como verdad lo que enseñaron otros y no lo que enseñó el Mesías. Por eso estamos muy claros de que las almas fueron engañadas. Y eso también lo corrobora el mismo libro de Apocalipsis o Revelaciones, que claramente estipula que Satanás engaña al mundo entero. Entonces imagínense, este asunto del engaño es una cosa complicadísima, totalmente complicada, pero es fundamental abarcarla. Le recordamos que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda, puede escribir al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com y puede hacernos ahí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas o sus inquietudes. Con gusto, si usted quiere, se las respondemos. También puede visitar la página web de la Iglesia de Dios y la dirección es iglesia-de-dios.tk y ver la página y aprovechar los recursos ahí existentes.